Bueno, vamos a darle la bienvenida a todo el alumnado, alumnos y alumnos de la Cátedra de Derecho Penal 1 de este segundo cuatrimestre del 2020. Este va a ser un video únicamente de introducción. Yo que estoy como encargado de cátedra, me voy a presentar el doctor Fernando Sánchez Freites, y nos van a acompañar también los doctores Ceserani, Urra, Camarda y Pierroni. También está la doctora Boabdo, pero está con uso de licencia hasta fin de año. Bueno, vamos a iniciar el cursado de este Derecho Penal 1 tradicional que ustedes se han inscrito y que quieren hacerlo. Van a tener en el programa del PEDCO subido el cronograma de toda la actividad del cuatrimestre. Ahí van a poder ver ustedes cómo está integrada la cátedra, qué bolillas del programa va a dar cada docente. También están consignados los correos de cada docente, es decir, que si uno tiene duda con respecto a una determinada bolilla y esa bolilla la da un docente exclusivamente, se dirigen a ese docente, se quitan la duda ahí a través de un correo electrónico. También ahí se puede usar el mail del PEDCO, que todos los días los docentes lo abrimos para contestar todo tipo de consultas, inquietudes o dudas que puedan tener. Es decir, que estamos comunicados permanentemente. Esta materia de Derecho Penal 1 tienen que tener como material dos cosas que son muy importantes. En principio, un código penal. Hay que comprar, adquirir o pedir prestado un código penal de la Nación. También se puede buscar por Google y se puede imprimirlo, ¿sí? Traten de que sea el último código penal del año 2020 o a lo sumo 2019 de los últimos meses, cosas que puedan tener un código penal totalmente actualizado. El código penal, si lo quieren comprar en alguna librería, hay muchas editoriales. Cualquier código penal de la Nación se puede comprar, de Zavalía, de Averedo Perró, cualquier editorial, pero fíjense de que sea año 2020 o a lo sumo 2019, ¿sí? Que esté totalmente actualizado, porque ese código penal lo vamos a usar permanentemente durante el cursado. Les va a servir para el día de mañana para el ejercicio de la profesión y también les va a servir para Derecho Penal 2, cuando hagan el año que viene el otro Derecho Penal. Bien, ¿qué otra cuestión les va a hacer falta? La cátedra ha terminado y está en plena etapa de edición en Buenos Aires del Manual de Cátedra de Derecho Penal 1, parte general, tradicional, que va punto por punto del programa. En el primer cuatrimestre, esta cátedra sacó el Manual de Cátedra de Derecho Penal 2, es decir, que el año que viene, cuando ustedes la vayan a cursar a aquella materia, van a tener el material totalmente disponible. Ahora el de Derecho Penal 1, les reitero, se está editando en Buenos Aires, va a llegar en los próximos días, se le va a avisar por el PEDCO cuando llegue el libro. ¿Qué costo va a tener? Va a tener un precio subsidiado para el alumno y se compra en la editorial, en el departamento de publicaciones de la facultad. En ese manual tienen todo el material, desde el punto 1 del programa hasta el último punto del programa. El índice de ese manual va punto por punto del programa, es decir, que no falta nada. El que no puede o el que no quiera comprar el manual, puede comprar cualquier otro libro de Derecho Penal parte general, ¿sí? El año que viene vamos a ver Derecho Penal 2 parte especial, o sea que acá en este segundo cuatrimestre habría que adquirir, si no quieren el manual de cátedra, el de Derecho Penal 1 parte general. Traten de comprar una obra que esté actualizada 2019, 2020 y hay muchos autores. Ahí ustedes en el programa van a tener la bibliografía de donde pueden adquirir, pero pueden adquirir el libro de Ricardo Núñez, de Carlos Creus, también de Fontán Balestra, entre otros.
Así que tienen suficiente material y les va a ayudar mucho también todos los videos que vayan viendo de los docentes, porque ahí también vamos a bajar material para ustedes, ¿sí? Nosotros vamos a empezar las clases el martes 25, ahí yo voy a empezar, soy el primer docente que arranca con el video, y ya van a ver que a mí me tocan las bolillas 18, 19, 20 y 21, es decir que el martes 25 de agosto yo empiezo con la bolilla 18. El programa de estudio también está subido al PEDCO, así que también lo pueden imprimir o se van fijando de ahí los puntos que va dando cada docente, ¿sí? Es decir que yo el martes 25, que voy a empezar con la bolilla 18, vamos a empezar ese martes con el punto 1 de la bolilla 18, luego vamos a ir dando el punto 2, etcétera, etcétera. Van a ver en el PEDCO, en Derecho Penal, fíjense que también está lo que se llama el cronograma de actividades. Ahí les va a figurar cuándo rinden el primer parcial, cuándo rinden el segundo parcial y cuándo son los recuperatorios del primer y segundo parcial. Ahí están los requisitos para ser alumno regular, fíjense. Hay que sacar un mínimo de 4 en cada parcial y el que no logre en el primero o en el segundo parcial sacar un 4 puede ir al recuperatorio de ese primer o segundo parcial donde no sacó el 4. Los exámenes finales van a ser presenciales una vez que la facultad autorice la apertura del establecimiento y así se podrán tomar los exámenes finales, ¿sí? Mientras tanto se cursa de manera virtual. No hay exámenes finales virtuales y tampoco hay régimen de promoción. ¿Qué otra cosa les quiero decir? Y una última, es qué es lo que vamos a ver en esta materia, ¿sí? En Derecho Penal 1 se estudia fundamentalmente al delito, pero como toda materia, las primeras 4 unidades, son de parte histórica. Vamos a estudiar la historia del derecho penal. La bolilla 5, 6 y 7 se estudia a la ley penal, ¿sí? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué se entiende por ley penal? ¿No es cierto? Se va a estudiar la figura de la extradición, se va a estudiar dónde se aplica el derecho penal, de qué manera se aplica, ¿sí? Cómo se aplica la ley, cómo se interpreta la ley, etc. Luego vamos a estudiar en la teoría del delito, que ya cubre las bolillas de la 9 a la 14, de la 8, perdón, a la 14, incluye la teoría del delito. Ahí vamos a estudiar lo que es el delito y después todo delito, vayan acordándose, todo delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Es decir, que tiene 5 elementos, la palabra delito. Y cada palabra es una bolilla del programa. Nosotros vamos a estudiar qué es lo que es el delito, qué es lo que es la acción delictiva, qué es lo que es la tipicidad delictiva, qué es lo que es la antijuridicidad delictiva, la culpabilidad delictiva y la punibilidad delictiva. Después, en la bolilla, digamos, 15, se va a estudiar la tentativa, en la 16 la participación criminal y en el 17 el concurso del delito. ¿Qué es lo que es la tentativa? Bueno, la tentativa es una figura delictiva, un instituto del Código Penal que cuando yo quiero cometer un delito determinado no lo puedo consumar por una causa ajena a la voluntad. Por ejemplo, empiezo a disparar con un arma de fuego contra una persona que quiero matarle y se me acaban las balas, ¿sí? Bueno, entonces el hecho queda en grado de tentativa, no está consumado el delito. Eso vamos a estudiar, qué es lo que es la tentativa. La participación criminal se estudia cuando un delito no es cometido por un solo sujeto, sino por varios sujetos. Entonces vamos a estudiar cuando una persona es autora, coautora, partícipe necesaria, partícipe no necesaria, cuando hay un instigador, cuando hay un autor mediato, etc. En el concurso de delitos se estudia la figura o el caso de una persona que no comete un solo delito, sino que comete varios. Entonces concursan los delitos y vamos a estudiar cuándo hay un verdadero concurso de infracciones penales y cuándo no. En la bolilla 18 vamos a estudiar la pena,
que es la consecuencia de todo delito. En el artículo 18 vamos a ver qué penas prevé nuestro Código Penal. Vamos a analizar la pena de muerte, vamos a analizar y estudiar la pena de reclusión y la pena de prisión, la pena de multa y la pena de inhabilitación, ¿sí? También vamos a estudiar la figura de la prisión preventiva. En la bolilla 19, vamos a ver institutos como la condena condicional, la reincidencia, la suspensión del juicio a prueba, condena y libertad condicional. Vamos a estudiar la ley de ejecución penitenciaria, ¿sí? Y en la bolilla 20, que es la última, vamos a estudiar el ejercicio de la acción penal. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona comete un determinado delito, el Estado, que tiene la capacidad de reprimir y la facultad de reprimir, pone en cabeza de un fiscal el ejercicio de esa acción penal. Es ese fiscal el que lo va a llevar a juicio oral y público a esa persona por cometer un delito. Entonces vamos a estudiar qué es lo que es la acción penal y qué especies de acciones hay en nuestro Código Penal, porque tenemos las acciones públicas, las acciones dependientes de instancia privada y las acciones privadas. Las acciones públicas son la mayoría, la regla prácticamente. Las dependientes de instancia privada son algunos delitos que el legislador pide que la persona ofendida primero radique la denuncia y después el Estado interviene. Si la denuncia no se interpone, el Estado no puede hacer nada. Ejemplo, en el delito de violación, la víctima, que puede ser un hombre o una mujer, hasta que no haga la denuncia, el Estado no puede hacer nada. Y los delitos de acción privada son delitos taxativos, son 4 delitos en el Código Penal que únicamente el ofendido es el dueño de la acción. En ese caso no hay fiscal, el dueño de la acción penal es únicamente el ofendido. Y se da para los casos de calumnia e injuria, para los casos de violación de secreto profesional, etc. Eso lo vamos a explicar bien, ¿sí? Bueno, lo importante es que cada docente tiene asignada una determinada cantidad de bolillas que van a ser dadas por el sistema de video. El programa va a ser dado en su totalidad, de punta a punta. El programa tiene 21 bolillas y ese manual de cátedra que va a salir prontamente también tiene 21 capítulos. Va punto por punto del programa. Ahí tienen todo el material. En el manual está explicado, en el manual están explicados todos los temas de una manera sencilla, como van a ser explicadas las clases en video, así que no va a haber ninguna dificultad de interpretación. Por ahí se complica un poco la materia porque tiene ciertas palabras que hay que saberlas decir, saberlas explicar, que ustedes han escuchado por primera vez. Entonces es una materia que es codificada, que está articulada y que está en el Código Penal de la Nación, ¿sí? Otra cosa que tienen que entender ustedes es que así como estudian la rama del derecho civil, la rama del derecho laboral, nosotros acá vamos a estudiar la rama del derecho penal. Se divide en derecho penal 1 y en derecho penal 2. El derecho penal 1 va del artículo 1 al 78 y el artículo 79 al 313 es derecho penal 2, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estudiar los primeros 78 artículos del Código, que son reglas generales, disposiciones generales del Código y que se aplican para todo el país, porque ustedes deben saber de que el Código Penal de la Nación rige a lo largo y a lo ancho del país. Somos un país federal y tenemos un único Código Penal. Lo que es delito en Río Negro es delito en Neuquén y en Jujuy y en Tierra del Fuego, ¿sí? Entonces hay un solo Código Penal de la Nación para todo el país. Lo que las provincias se han reservado para sí es su código de procedimientos penales, el Código Procesal Penal. ¿Qué significa esto? Que cada provincia se ha reservado, no delegó a la nación cuando se hizo Estado republicano en 1853, no delegó a la nación la forma en que cada provincia quiere juzgar el delito cometido en su territorio. Por eso es que Neuquén tiene su código procesal, Río Negro tiene su código procesal, La Pampa tiene su código procesal, ¿sí? Entonces, cada provincia decide cómo juzga el delito que está previsto en el Código Penal de la Nación, que es único, ¿sí? Es decir, lo único que se han reservado a la provincia es la manera, la modalidad en que quiere
juzgar el delito cometido en su provincia, en su jurisdicción, ¿sí? Pero el Código Penal de la Nación es uno solo. Y recuerden que entonces derecho penal es derecho penal 1, derecho penal 2, en derecho penal 1 del artículo 1 al 78, 79 al 313 es el Código Penal parte especial para estudiar en derecho penal 2, y luego en los próximos años ustedes van a estudiar el derecho procesal penal. Y más adelante en la carrera, si deciden hacer el área de derecho penal, vamos a vernos nuevamente en el seminario de derecho penal 2 y seminario de derecho penal 3, donde ahí también vamos a abordar temas, digamos, muy controvertidos de derecho penal y de derecho procesal y de derecho penal 2 que no han sido vistos, digamos, a lo largo del cursado como alumno-alumna, ¿sí? Entonces se profundiza el estudio del derecho penal en esos seminarios. Bueno, es todo como clase introductoria. Bienvenidos y nos estamos viendo entonces el martes 25 de agosto, oportunidad en que yo voy a dar comienzo a la bolilla 18. Y fíjense en el PEDCO, por favor, en el cronograma de actividades, que ahí van a saber cómo los docentes van a desarrollar las bolillas que les fueron asignadas por la titularidad de la cátedra, ¿sí? Es todo y muchas gracias.